Todavía los medios hegemónicos no aceptan el viaje de Lula a Rusia y China, ni las declaraciones que hizo junto a Vladimir Putin y Xi Jinping, porque revelan independencia de Washington. Con Rusia, los acuerdos en el ámbito nuclear implican transferencia de tecnología de mini-reactores. Con China, los acuerdos son aún más preocupantes, ya que Lula ha solicitado incluso cooperación en el área de plataformas digitales informativas, que en Brasil atacan mucho a su gobierno. Sin embargo, un tema en estos acuerdos despierta gran esperanza: la cooperación ferroviaria Brasil-China, con potencial para ser un motor de reindustrialización y también para la integración de Sudamérica, conectando el litoral atlántico en Bahía con el de Chancay en Perú, donde los chinos han construido un gran puerto. Brasil puede participar en esta cooperación con su industria estatal pesada, la Nuclep, que actualmente opera con gran capacidad ociosa. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran satisfacción saludarlos. Saludos fraternales a todos ustedes. Hoy vamos a tratar de la relación Brasil-China, ya que Lula está camino de Brasil, está a punto de llegar aquí en el avión, mientras grabamos este programa. Y no solo hubo una serie de acuerdos, sino también una serie de posiciones políticas. El propio viaje del presidente Lula, que implicó un viaje a Moscú, que también tuvo un gran significado político, porque el presidente Lula estaba bajo mucha presión para que no fuera a Moscú, para que no se reuniera con Putin, para que no fuera a China. Es decir, toda esa presión de los sectores más a la derecha, de los propios medios de comunicación, para que Lula no profundizara esas relaciones. Nuestro invitado de hoy es un experto en esa cuestión internacional, en particular de la relación de Brasil con China, que nos ayudará a entender en profundidad el alcance de estos acuerdos, que se firmaron con una dimensión de 27.000 millones de dólares, que el presidente Lula estaría obteniendo en inversiones o participando en estas operaciones para la instalación de varios acuerdos, varios proyectos, varios programas, incluyendo algunos programas de industrialización aquí en Brasil. José Reinaldo, muchas gracias por su presencia. Periodista con larga experiencia y también un atento observador, que es miembro del Consejo Brasileño de Defensa de la Paz. Sea muy bienvenido a Latitud Brasil. Muy bien, Beto. Para mí es un enorme placer estar con usted y con el público de Latitud Brasil. Es de hecho un honor compartir este diálogo y esas ideas con usted y con su público. El presidente Lula dio varias respuestas políticas, porque fue acorralado en varios momentos por los medios de comunicación, que plantearon cuestiones secundarias, cuando lo importante era la dimensión, la escala de esta expansión tan robusta de la relación Brasil-China. ¿Cómo analiza usted inicialmente este hecho? Bueno, voy a empezar por el análisis político, porque precisamente cuando se intenta minimizar la magnitud de una reunión como esta, no se está viendo hacia dónde va el mundo, cuáles son las tendencias del mundo contemporáneo. Y en las conversaciones del presidente Lula con el presidente Xi Jinping, y también en la sesión de trabajo de la cumbre del foro China-CELAC, ¿qué defendieron el presidente Lula y todo el grupo? ¿Qué consenso se alcanzó? En primer lugar, el protagonismo del sur global, que es el nombre geopolítico de los países emergentes. El protagonismo, por tanto, de estos países, de esta colectividad llamada sur global, en la construcción del mundo multipolar, que ya es una realidad ineludible. ¿Es importante o no? No se ve una línea de los medios sobre ello. La segunda cuestión, ligada a esta,
es la construcción de caminos viables hacia la paz. El mundo necesita la paz para garantizar el desarrollo y la convivencia armoniosa entre los pueblos y entre las personas. Junto a esto está la discusión sobre qué metodología de política exterior hay que aplicar para construir esos caminos hacia la paz. Exactamente la metodología del multilateralismo auténtico, el multilateralismo genuino, no el unilateralismo de los republicanos, de Trump, ni el falso multilateralismo de los demócratas, que consiste precisamente en hacer unas cuantas alianzas bajo la hegemonía estadounidense. Bien, y sobre esta cuestión del multilateralismo, hemos discutido el papel de la ONU renovada, una ONU reformada, el papel de construir instituciones internacionales sólidas, el papel de construir la llamada nueva gobernanza global. Esto es lo que corresponde a las demandas históricas de crear un nuevo orden político mundial. Paralelamente, se debatió la cuestión del desarrollo compartido, una idea que ha lanzado China. El presidente Xi Jinping defiende la idea de construir una comunidad de futuro compartida para toda la humanidad y utilizan este concepto también en las relaciones bilaterales. Durante la cumbre de la CELAC, debatieron sobre la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y los países de América Latina y el Caribe. A ello se unen conceptos fundamentales que deben renovarse en la vida política. El concepto de cooperación internacional, el concepto de seguridad colectiva, y no solo la seguridad de unos en detrimento de otros, el concepto de civilización, de encuentro de civilizaciones y no de un choque de civilizaciones, como preconiza comúnmente en Estados Unidos. Y por último, China ha trabajado mucho en el concepto de modernización socialista y está debatiendo cómo proyectar lo que ellos llaman modernización socialista en una modernización adaptada a las realidades de cada país con el que China mantiene relaciones. Y creo que es esto, Beto, y todos los queridos amigos de la audiencia de Latitud Brasil. Esto es muy precioso. Tiene un gran poder transformador. Esta es la nueva geopolítica. Por eso creo que comenzaría mi análisis con la presencia del presidente Lula allí, como un refuerzo de las posiciones de Brasil en este sentido, y con ello, Brasil se inserta de la mejor manera posible en este nuevo mundo multipolar, en este nuevo tipo de globalización. Sin duda, se ha producido una expansión de la relación de China con los países de la CELAC. Y esto es muy importante y causa mucha preocupación en Estados Unidos. Pero la participación muy activa de Brasil en esta relación, como la mayor economía de la CELAC, tiene un significado muy especial. Y luego hubo una actividad bilateral entre Brasil y China, que consistió en la firma de por lo menos 30 acuerdos, incluso en el área de energía, biocombustibles, minería, transportes, ciencia y tecnología, ferrocarriles también, que es un tema por el que Brasil optó en su momento, que no fue la mejor elección a favor de las carreteras y que tuvo como consecuencias una dependencia tecnológica con un altísimo nivel de fatalidades en el tráfico brasileño, además de la evidente pérdida de productividad, que significa un país de dimensiones continentales sin ferrocarriles. ¿Cómo analiza usted este conjunto de acuerdos? Bueno, creo que fue muy positivo y parto de algunas declaraciones del presidente Lula, porque, como usted ha dicho en la introducción del programa, estuvo sometida a mucha presión. Hay quien a veces muerde el anzuelo del supuesto impasse o del supuesto dilema, de la supuesta disyuntiva, o China o Estados Unidos. Es China o los viejos socios tradicionales de Brasil en el llamado mundo occidental. Lula lo vio muy claro y dijo lo siguiente: hay un potencial de relaciones entre China y Brasil que es inagotable. Pues bien, si el presidente de la República se está dando cuenta de esto, del potencial inagotable,
¿Debe o no debe Brasil profundizar en esto para aprovecharlo, o en el buen sentido de la palabra aquí, para nuestro desarrollo y, por supuesto, para fortalecer la cooperación bilateral? Y basándose en esto, dijo, la gran alianza de Brasil con China no tiene retorno. Es algo inevitable, algo irreversible, es algo que, por lo tanto, durará muchísimo tiempo. Por eso China, también consciente de todo ello, ofreció al presidente Lula la recepción de Estado más digna posible. Quienes pudieron asistieron a las escenas de recepción de un jefe de Estado con todos los honores civiles y militares. Bueno, de esto se desprenden los acuerdos y memorandos que se han firmado, como usted dijo, alrededor de 30 o más de 30, en lo que se espera un incremento exponencial del comercio bilateral, un incremento de la inversión directa de China en nuestro país, y la apertura de áreas de cooperación y de inversión china, así en infraestructura, como usted mencionó, en energía, en innovación tecnológica, en la cuestión medioambiental, que ahora está en la agenda, el enfrentamiento de la cuestión medioambiental. Entonces, ¿qué veo en eso, Beto? Durante la reciente visita del presidente Xi a Brasil en octubre, alrededor de septiembre u octubre del año pasado, se discutió lo siguiente. ¿Por qué Brasil no ha firmado el documento oficial para unirse a la iniciativa china de la nueva ruta de la seda? Y había argumentos que decía, Brasil está degradando sus relaciones con China. Hubo voces de la izquierda en este sentido. Brasil se está volviendo atlantista y está abandonando a China. Y en aquel momento, China y Brasil desarrollaron un concepto muy importante que ahora se ha puesto en práctica, que es el concepto de sinergia entre los proyectos estratégicos de Brasil y los proyectos estratégicos de China. Por parte de Brasil, ¿cuáles son los proyectos estratégicos? El nuevo PAC, porque todas estas obras están incluidas en la perspectiva del nuevo PAC. Todos estos sectores mencionados y el plan de transformación ecológica, que también va a tener resultados internacionales de cara a la COP30, que se celebrará próximamente en Belém do Pará, y el Plan Nueva Industria Brasil. Aquí es donde entra la parte principal del beneficio, que estos acuerdos nos pueden traer como nación que quiere el desarrollo, reindustrializar Brasil, porque Brasil ha perdido su industria. Su balanza industrial se ha vuelto negativa por culpa del neoliberalismo. Hay que tener en cuenta que el neoliberalismo destruyó la industria brasileña. Se trata de la sinergia entre estos planes y el plan chino para la llamada iniciativa de la Ruta de la Seda. Así que Brasil no entró, pero entró. La sinergia significa que, a su manera, y naturalmente, a la manera china, también comprendieron las dificultades que existían aquí y cómo siempre favorecen el consenso. Encontraron esta forma de adaptarse, pero la cooperación aumentó enormemente. Estamos conversando aquí con José Reinaldo Carvalho, periodista experimentado, analista internacional experto inclusive en la cuestión de China, miembro del Consejo Brasileño de Defensa de la Paz. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y en el siguiente bloque vamos a tratar de la cuestión del ferrocarril, porque ha habido algunas quejas de la Asociación Brasileña de la Industria Ferroviaria, que cree que el acuerdo firmado por el presidente Lula podría perjudicar a la industria nacional. Enseguida volvemos con Latitud Brasil. Latitud Brasil, hoy conversando con José Reinaldo Carvalho, periodista, analista internacional, experto en la cuestión china, miembro del Consejo Brasileño de Defensa de la Paz,
Analizando la cuestión de esos nuevos acuerdos firmados entre Brasil y China, acuerdos bilaterales. Lula participó de la reunión de la CELAC China, pero también tuvo una agenda bilateral Brasil-China con el presidente Xi Jinping. En estos acuerdos hay una gran expectación porque hoy China está a la vanguardia en lo que se refiere a la industria ferroviaria internacional. De casi 10 licitaciones, China ganó 8 a nivel mundial porque tiene una tecnología mucho más avanzada y está muy interesada en el ferrocarril bioceánico que uniría a la ciudad de Ilhéus, en Bahía, usted que es de Bahía, con el puerto de Chancay, en la costa de Perú, a 70 u 80 kilómetros de Lima, proporcionando así una ruta hacia el mercado asiático, especialmente de China. Todavía, José Reinaldo, la industria ferroviaria brasileña, la Asociación Brasileña de la Industria Ferroviaria, se quejó de que hay capacidad ociosa en la industria brasileña, que tiene mucha tecnología para producir y no ha tenido pedidos por parte del Estado. Por lo que este acuerdo, trayendo tecnología china, podría perjudicar a la industria ferroviaria nacional. ¿Cómo usted valora esto? Bueno, siguiendo con lo que has dicho, de Ilhéus a Shanghái y de Shanghái a Shanghái. De Chancay a Shanghái, exactamente. Bueno, creo que no solo en el sector ferroviario, sino que la serie de acuerdos que Brasil está firmando con China está despertando cierta preocupación, cierto recelo y cierta oposición por parte de algunos sectores específicos de nuestra economía. Son inversiones que China está haciendo aquí en Brasil, que también han sido criticadas. Hay una crítica general, por ejemplo, que es que Brasil, en la relación de Brasil con China, solo exporta materias primas e importa bienes con un alto contenido agregado, con un alto contenido tecnológico también. Y hay algunos sectores específicos, uno de ellos es el sector ferroviario. Pero hay una parte del sector automovilístico que está preocupada por la penetración de los coches eléctricos chinos. No solo por la producción nacional que China está haciendo en su fábrica, que se instaló en Bahía, sino también porque BYD importa muchos coches. Así que hay quejas en este sentido. Hay quejas del sector siderúrgico. Así que creo que estas quejas y críticas deben ser escuchadas, porque si hay quejas, no creo que vengan de prejuicios, vienen de la realidad. Así que hay que escucharlas y tenerlas en cuenta. El punto de partida para ello es comprender que las dificultades por las que atraviesa nuestra industria restante son el resultado del deterioro de la economía brasileña, debido a la aplicación del plan neoliberal y de lo que se conoce como la desindustrialización de Brasil. Pero creo que tenemos que ver las cosas de una manera más amplia, porque la construcción de gigantescos proyectos de infraestructura, especialmente en puertos y ferrocarriles, desencadenarán una dinámica muy virtuosa, en mi opinión, para una serie de cadenas de producción en la propia industria nacional. Esto ayudará a impulsar la industria nacional. Ahora bien, creo que estos sectores que se sienten específicamente desfavorecidos deberían establecer una sinergia con el sector gubernamental correspondiente, con el Ministerio de Industria y Comercio, ya que están comprometidos en el plan llamado Nuevo Plan de Industrialización de Brasil y en entendimiento de alto nivel con el propio Estado Nacional brasileño y con el gobierno brasileño. Elaborar formas de instrumentalizar, digamos, o instruir al gobierno brasileño para que lleve a cabo negociaciones directas con el Estado chino, que tengan en cuenta estas necesidades. Para que puedan ser incorporadas, ¿no? Exactamente, que puedan ser incorporadas de alguna manera. Y esta cuestión que siempre nos interesa,
Porque nosotros defendemos el desarrollo nacional, claro. Así que esa cuestión que es importantísima, el llamado contenido nacional, que debe ser preservado, entendiendo lo siguiente: las discusiones estratégicas no pueden ser realizadas sectorialmente, sino con quien se ocupa de la estrategia de desarrollo del país, que en este caso es el Estado Nacional, es el propio gobierno con su ministerio correspondiente, que es el Ministerio de Industria. Así que creo que hay posibilidades de que Brasil, al negociar con China, también establezca condiciones. También está la cuestión de absorber tecnología, y veo que China se está abriendo, y veo perspectivas de que esto ocurra en los distintos sectores. Yo estaba viendo una entrevista con el economista Paulo Nogueira Batista Jr., que fue vicepresidente del Banco BRICS, antes de que Dilma llegara a la presidencia. Y analizaba lo siguiente, que el acercamiento era muy importante, pero que era necesario hacer un cambio en esta asociación para que Brasil pudiera desempeñar un papel de protagonista. Dijo, por ejemplo, que la relación bilateral entre Brasil y China sigue siendo básicamente colonial, es decir, productos primarios que Brasil exporta y productos de valor añadido, como usted dijo, que Brasil importa, trae de China, y a veces de sectores para los que tenemos capacidad. China está muy presente en el sector eléctrico brasileño, donde Brasil tiene capacidad. No necesita la presencia de los chinos. Si recordamos, José Reinaldo, que en 1980, al final del gobierno de Geisel, que fue el último gobierno industrializador que tuvimos, era el final de la era Vargas. Y algunos economistas están de acuerdo con esto. El PIB industrial de Brasil era mayor que el PIB de China y de los tigres asiáticos juntos. Hoy no llegamos ni al 30% del PIB de China exclusivamente. Es decir, hemos tenido un proceso vertiginoso de desindustrialización. Y para recuperarnos, está claro que una política monetaria que favorezca al sector rentista y no a la industrialización no nos va a ayudar a salir de la relación con China, que debería y podría ser mucho más protagonista. ¿Cómo lo ve usted? Estoy de acuerdo con la preocupación. Creo que es una preocupación que necesita ser escuchada, considerada. Que cualquier relación que tengamos con países extranjeros no puede repetir los errores que se cometieron estructuralmente en nuestro país, que llevaron no solo a la desindustrialización, sino también a la desnacionalización, porque Brasil pasó por ese proceso, así que el riesgo está ahí. No sé si esto podría ser clasificado como una relación colonial, porque hay que tener en cuenta multilateralmente estos acuerdos en su conjunto. Pero creo que estas lagunas y estas preocupaciones y estos peligros que nos acechan, que amenazan nuestra soberanía económica, digamos que estas preocupaciones deberían ser apropiadas por el Estado Nacional y discutidas bilateralmente. Y estas cuestiones también deberían ser abordadas. Brasil no debe ser gobernado. Creo que nuestra posición debe ser proactiva, y esta proactividad debe tener en cuenta las prioridades de un plan nacional de desarrollo. El plan es que en la desindustrialización y desnacionalización y en la anarquía neoliberal que se ha apoderado del país, nos hemos vuelto muy vulnerables. Y en rigor todavía no tenemos un plan nacional de desarrollo, digámoslo, más completo. El PAC, en mi opinión, es un paso importante. El nuevo PAC es un embrión. También lo es el proyecto de una nueva industrialización brasileña. Pero necesitamos un conjunto de medidas y políticas que, si el Estado brasileño se dota de estas políticas, guiará el debate con China y otros socios económicos comerciales. Bueno, recordemos que en julio habrá una reunión de los BRICS y China estará presente como todos los demás miembros de los BRICS. Pero este es el momento de discutir nuevas estrategias para que la mayoría del sur global, como ha defendido el presidente Lula, esté más presente en los foros internacionales, más presente en la economía del futuro.
en la economía multilateral. Y para ello la ampliación de los BRICS podría ser un paso necesario, también porque siempre ha habido dudas. Venezuela tiene la intención de unirse, pero todavía no ha habido claridad sobre esta entrada de Venezuela. E incluso la posición brasileña no está clara al respecto. ¿Cómo analiza usted esta cuestión? Aquí hay que considerar dos aspectos. El primero es la cuestión de Venezuela. El tema de Venezuela, en mi opinión, es un error. Fue un error cometido en la cumbre de Kazán. No permitir que Venezuela se uniera cuando el anfitrión de la reunión, el país anfitrión, dio la bienvenida a Venezuela. Las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando aterrizó en Kazán, él dijo: llegamos aquí sintiéndonos miembros de la familia BRICS, por la invitación y la bienvenida del presidente Vladimir Putin, de la Federación Rusa, que era el país anfitrión. Así que yo, en algunas de las intervenciones que he hecho en programas que he tenido, como periodista he dicho lo siguiente: Venezuela es miembro in pectore. Cito el nombre miembro in pectore de la comunidad BRICS. Creo que fue un error muy grave y que es un problema que nuestra diplomacia debe resolver. No debería perder la oportunidad, ya que Brasil es el país anfitrión y, por tanto, tiene la prerrogativa. No deberíamos vetar ni disentir con respecto a la entrada de un país tan amigo, tan camarada, con tantas afinidades con nuestro país. Además, Venezuela junto con Brasil y Cuba, estos tres países son los protagonistas. Yo diría los principales países fundadores de la CELAC. Y necesitamos a la CELAC como la institución que fomentará el desarrollo compartido aquí en la región. Me gustaría recordarles que la primera reunión de BRICS, la fundación de BRICS, fue en Bahía, en la costa norte de El Salvador, y la reunión fundacional fue en Caracas. Eso tiene un simbolismo extraordinario. Y allí estaban presentes Lula y el presidente y comandante eterno de la revolución, Hugo Chávez. Así que creo que había que tenerlo en cuenta. Ahora bien, otro aspecto de su pregunta es que creo que es bueno que los BRICS se expandan todo lo posible. Y me doy cuenta de que hay un debate en curso dentro del BRICS, que de vez en cuando se desborda con voces de nuestra intelectualidad que dicen que no, que tenemos que tener cuidado de que Brasil no pierda poder relativo a medida que el BRICS crece. Pero a medida que el BRICS crezca, tendrá un poder relativo en relación con las demás potencias. El aumento del poder absoluto del BRICS a través de su expansión aumentará su poder relativo en relación con las demás corrientes mundiales. Así que el BRICS podría convertirse, porque he visto a gente diciendo que, dentro de poco se va a convertir en un movimiento de no alineados. Que así sea. ¿Y si lo fuera? ¿Cuál es el problema? El sur global necesita este protagonismo y representación. Ahora también me doy cuenta de que es un proceso gradual. No ocurrirá de repente. Hay rituales que cumplir, etapas. Pero confío en que los países que están al frente de esto comprenderán la necesidad de aumentar el protagonismo de los BRICS y del sur global en el actual cuadro internacional. José Reinaldo, miembro del Consejo Brasileño de Defensa de la Paz, periodista, analista internacional, experto en China. Muchas gracias por su presencia aquí en Latitud Brasil. Las puertas siempre estarán abiertas para usted en Telesur. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias al público de Latitud Brasil y de Telesur, que tan generosamente propaga las ideas de la independencia, de la nueva independencia latinoamericana y caribeña en el mundo. Muchas gracias. A ustedes que nos acompañaron, gracias por su atención. La próxima semana estaremos de vuelta con un nuevo Latitud Brasil. Chao, chao.